Y esta la vamos a hacer dentro del mismo arminianismo, ¿no? Porque como estamos diciendo, principalmente tenemos el arminianismo clásico y el arminianismo wesleyano. Y yo creo que si hay algo, una de esas doctrinas que destacan, ¿no?, en el arminianismo es esa gracia previniente. Pero, ¿qué diferencia hay entre el concepto de gracia previniente en el arminianismo clásico y en el wesleyano? Pues la historia de la gracia preveniente, algunos creen que es un invento de Arminio, pero no es un invento del arminianismo. El arminianismo, quizá con los demonstrantes y sus seguidores y los que desarrollaron esa doctrina, acuñaron gracia precedente o gracia preveniente, que es la gracia que previene antes de ser salvo, lo que nos prepara para ser salvo, o la iluminación que el Señor nos da para ser salvo, según crea Wesley o clásico, que ahora lo decimos un poquito. Pero en realidad, otro libro que os voy a aconsejar, os voy a hacer leer todos los libros del mundo. ¿Cómo se llama? Historia de las doctrinas cristianas de Lois Berkhoff, que es verde, muy clarito, es bastante fea la tapa, es bastante fea. Historia de las doctrinas cristianas, de las doctrinas cristianas de Louis Berkhoff. Es antiguo, y ahí dice que ya en el tiempo de Agustín ya se creía en la gracia operans y la gracia cooperans. La gracia operante y gracia cooperante en español, que significa que Dios, por su gracia, operaba para llevarnos a Cristo. Esa es la gracia operante de Dios. Dios operaba. Y luego la gracia cooperante era que Dios permitía al hombre creer, pero él no podía creer por sí mismo, evidentemente, mucho menos los agustinianos nunca dirían eso, sino que Dios le guiaba a una elección correcta para aceptarle. Lo que ahora nosotros diríamos el convencer del Espíritu Santo, ¿no? Para hacerlo en un concepto que conozcamos, aunque era un poco diferente, pero más o menos eso. Y es que Dios te guía a creer, Dios te guía a que escojas correctamente. Si Él no te guía, no puedes escoger correctamente, es porque Él lo hace. Y tú solamente aceptas, esa es tu cooperación, aceptar. Pero aceptaban una cooperación en cierto sentido. O sea, monergista, sinergista, son términos acuñados muy difíciles de perfilar. ¿Por qué? Porque si un calvinista te habla históricamente del agustinianismo y te habla de la gracia operans y la cooperans, sin darse cuenta, en realidad te estás poniendo un tipo de sinergismo, de dos fuerzas actuando en común, por decirlo de alguna manera, aunque la principal sea la divina. Entonces el monergismo queda un poco ahí en el aire, ¿vale? Que eso sería un calvinismo más tulip. Entonces, ese concepto no es meramente arminiano, ya estaba en la historia, eso es importante apuntarlo, creo, José. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la gracia proveniente del arminianismo clásico y el wesleyano? En rasgos generales, porque hay clásicos que quieren diferentes y wesleyanos que hay 50.000 ramas, de lo que no soy experto ni yo, y muchos de los que hablamos no somos expertos porque no acabamos con esto. El clásico generalmente cree que la gracia preveniente viene a través de la palabra de Dios. La gracia que previene es el Espíritu Santo preparándote para oír la palabra. Puede ser antes de oír la palabra, o algunos creen que solo viene por la palabra, como Roger Olson, que creo que está en lo acertado en cierto concepto, sobre todo en el contexto en el que lo comparte. Es la gracia de Dios preparándote para creer, porque el arminiano, tanto clásico como wesleyano, cree que nadie puede ir a Dios por sí mismo. Entonces el clásico cree que Dios, en su gracia que precede a la salvación, te invita a través de la predicación a creer. Esa invitación es la gracia preveniente. Y luego ya todo eso que actúa ahí con el concepto de gracia preveniente y la gracia convincente del wesleyanismo, lo explicamos y no luego. Y el wesleyanismo, algunos creen o dicen explicar que Wesley enseñaba que la gracia preveniente es desde que naces, pero para perfilar un poquito más, en realidad es la gracia preveniente desde la edad de la consciencia. ¿Cuál es la edad de la conciencia? No se sabe. Algunos niños con 6 años tienen una conciencia impresionante y una sabiduría sobrenatural, y hay niños con 9 años que todavía es como si tuviesen 2. Entonces la edad de la conciencia es determinada por según el desarrollo de la gente, ¿vale?
y de las personas y de los niños. Pero se refiere realmente a la edad en que el hombre tiene conciencia de su autoexistencia y en algún sentido sabe diferenciar entre el bien y el mal. En ese transcurso de vida desde la edad de la conciencia, 5, 6, 7, 8, 9, según. Algunos de nuestros niños por el mimo, la edad de la conciencia la tienen a los 12. Pero el asunto es que ellos comienzan a diferenciar entre el bien y el mal y en ese instante Dios va preparando su mente para que cuando llegue el día de creer esté preparado para creer. Y a todo ese proceso le llaman gracia preveniente. Ese es el concepto así rarete que podemos compartir de forma simple, ¿sabes? Que a través de los acontecimientos de la vida Dios prepara tu vida para creer, desde la edad de la conciencia en adelante, porque cuando no eres consciente, yo no me acuerdo de cuando tenía 2 años. Sí recuerdo el momento en que de alguna manera abres los ojos y tienes los primeros recuerdos de tu vida. Eso podríamos llamarle la edad de la conciencia, que recuerdo que fue bastante pequeño para mí. Pero no podemos determinar una edad. Y a ese proceso de crecimiento en el que Dios prepara providencialmente tu vida le llaman gracia preveniente. Sin embargo, el clásico cree que no, que la gracia preveniente, ahora un poquito más desarrollado, puede ser que sea antes de creer. Por ejemplo, hay situaciones en tu vida que te preparan para recibir el Evangelio. Y cuando viene la palabra, la quieres abrazar no por ti mismo, ni siquiera tú la buscas. O sea, la gracia preveniente es incluso el impulso de buscar a Dios en el arminianismo clásico y en el wesleyano también. Pero todos los acontecimientos pasados pueden contar como gracia preveniente. Sin embargo, en el clásico, pues prácticamente no. Digo a rasgos generales porque cada uno cree un poco a su bola, pero generalmente se enseña que el clásico es que Dios en su gracia preveniente te atrae a Jesucristo. Eso es la gracia preveniente. Y eso acontece puntualmente, mayormente, cuando vas a recibir el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra. O sea, en resumen, José, para dejarlo claro, la gracia preveniente del wesleyanismo es desde la edad de la conciencia y del clásico es antes o en el momento de recibir la palabra de Dios, pero poco antes. Entonces, Adán, claro, podríamos decir que en el arminianismo wesleyano esa gracia preveniente está a disposición de todos los seres humanos, hayan escuchado o no hayan escuchado el Evangelio, aunque luego para aceptar sí que tengan que recibirlo. Sí, el concepto de gracia preveniente wesleyano en algunos conceptos es similar a lo que siempre hemos llamado gracia común, que también la creen los calvinistas, que es la gracia de Dios, el sol para justos e injustos. Tiene ese concepto de gracia a todos. Todo el que tiene edad de conciencia está en la gracia preveniente. Y en el momento que se les ponga el Evangelio, podría haber querido creer si se hubiese dejado convencer, porque los arminianos creen que la gracia se puede resistir.